Mañana vas con esa chica, te acercas a ella y le dices: ¡Sigan bien! En este video hablaremos del siglo XIX y el siglo XX, sobre su contexto histórico y la literatura. En el siglo XIX hablaremos John Archila y su locutor Sergio Yepes, sobre el contexto histórico y cómo influenció en la literatura y autores, también algunos poemas narrados por John Archila. En el siglo XX hablarán mis compañeros Nicolás y Ramón. Nicolás iniciará hablando de la política y la economía del siglo XX y su influencia en la poesía. Nuestro querido compañero Ramón hablará sobre los movimientos literarios que hubo en el siglo XX en España. Corte. Yo les hablaré sobre el contexto histórico. Cambios en España, no solamente en la política, sino también en la literatura. En la literatura, como en España, que fueron en la mitad del siglo, empezamos con el romanticismo, el realismo en la segunda mitad del siglo y el naturalismo. Hablemos primero sobre el contexto histórico. El siglo XIX fue uno de los siglos más inestables y conflictivos de España. Esto estuvo lleno de guerras, cambios de gobierno, crisis económica, conflictos sociales y transformaciones ideológicas, guerras civiles y conflictos sociales. Ahora hablemos sobre la literatura. Iniciemos con el romanticismo, que inició en la mitad del siglo XIX. El romanticismo surge como relación del absolutismo, orden social rígido y las normas clásicas. Ahora, ¿qué características tenía? Amor, libertad, exploración de las emociones exaltadas y la muerte. Estos autores las exploraban bien, como Gustavo Adolfo Bécquer, Juan Cruz Valera, que ya después con otro compañero hablaremos sobre sus poemas. Seguimos con el realismo. Aparece en la segunda mitad del siglo XIX. Aparece cuando se estabiliza la sociedad y surge el auge de la burguesía. La literatura se vuelve más objetiva. Sus características fueron crítica social, se enfocaba en temas cotidianos, también como los personajes complejos, lenguaje sencillo y detallado, política y relaciones familiares. Corte. Bueno, muy buenos días. Yo hoy les vengo a hablar sobre un autor del romanticismo en la poesía, Gustavo Adolfo Bécquer, con su poema Rima 30. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y enjugó un llanto, y la frase en mi labio expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué calla aquel día? Y ella dirá, ¿por qué yo no lloré? Es cuestión de palabras, y no obstante, ni tú ni yo jamás, después de lo pasado, convendremos. ¿En quién la culpa está? Lástima que el amor un diccionario no tengo donde hallar, cuando el orgullo es simplemente orgullo y cuando es dignidad. ¿Ya? A continuación le vamos a hablar de un autor, Juan Cruz de Varela, con su poema A la memoria de mi padre. Oh Señor de la vida y de la muerte, ¿por qué no me escuchaste? Yo humildoso mi faz cosía en el polvo negro, y te rogaba que el instante aciago, señalando al morir del Padre mío, lentamente viniera, y tarde entrara en la serie constante de las horas. ¿Por qué no me escuchaste? Y en mis ojos perenne material de amargo llanto, sin piedad has abierto. Si una sombra de unirse había a las del reino oscuro, mi vida aquí no estaba. En flor yo hubiera a la tumba bajado, y ningún hijo, ninguna esposa en mí morir pensará. Tenemos otro poema a un ruiseñor. Canta en la noche, canta en la mañana, ruiseñor, en el bosque de tus amores. Canta que llorará cuando tú llores, el alba perlas en flor temprana, teñido el cielo de amaranta y grana. La brisa de la parte entre las flores suspirarán los rigores de tu amor triste y la esperanza vana, en la noche serena al puro rayo de la callada luna. Tus cantares los ecos sonaría del bosque umbrío, y vertiendo el dulcísimo desmayo, cual bálsamo suave y mis pesares, endulzará tu acento el labio mío. Corte. Versos entre crisis y dictaduras. El siglo XX en España fue una época de guerras, dictaduras, crisis económicas y ansias de libertad. Marcaron el alma del país y también su poesía.
porque los autores no solo escriben con tinta, escriben con historia, con dolor, con esperanza. Tras la caída de la monarquía y el nacimiento de la Segunda República, en 1931, la poesía se impregnó de compromiso. Autores como Federico García Lorca o Miguel Hernández abrazaron temas sociales. Cuando estalló la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, muchos poetas tomaron partido, la poesía se convirtió en un arma. Miguel Hernández escribió tras las trincheras y luego en la cárcel. Lorca, símbolo de libertad, fue asesinado por motivos ideológicos. Poesía bajo Franco. Durante la dictadura franquista de 1939 a 1935, la economía era frágil y la represión política severa. Muchos poetas fueron exiliados, como Luis Cernuda o Rafael Albarati. En España, otros como Blas de Otero y Gabriel Celaya optaron por una poesía social que hablaba de injusticias, pobreza y libertad, que aunque con lenguaje de cuidado para esquivar la censura. Y como dijo Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Tras la muerte de Franco, en 1975 inició la transición democrática. La poesía se diversificó, la economía española se abrió al mundo y también lo hacían las voces poéticas. Autores como José Ángel Balante y Claudio Rodríguez ofrecieron una lírica más existencial, más filosófica. Mientras tanto surgían nuevas generaciones influenciadas por la democracia, el desencanto, la globalización o el consumo. La poesía se volvió más urbana, más libre. Corte. Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a hablar sobre lo que fueron los principales movimientos literarios del siglo XX. Como primero tenemos el modernismo. Fue una época de gran cambio estético sobre la lírica española contemporánea. Este se caracterizó por la búsqueda de la belleza ideal, la renovación de la musicalidad y de que el verso de los poemas sean más versátiles. Se alejaban mucho de lo cotidiano para abrazar lo exótico y lo sensorial, lo espiritual y lo decorativo. Como ejemplo tenemos un poema de Juan Ramón Jiménez, Arias Tristes. Era una dulce tarde, triste y mansa, como el agua tranquila entre las flores. Me recordaba un sueño de la infancia. Hola, aquí volvemos. Ahora quiero hablarles un poquito sobre lo que fue la generación del 98. Tras lo que fue el desastre del 98 por allá en España, los autores reflexionaron sobre la identidad de España, y sus poetas abandonaron lo modernista para adoptar un tono sombrío y melancólico. El paisaje castellano se convirtió en un símbolo de la nación herida. Por ejemplo, tenemos el siguiente poema, Campos de Castilla, de Antonio Machado. Al borde del sendero, un día nos sentamos. Era el campo verde y el sol con sus llamas encendía. Los caminos dormidos entre las mieses. Bueno, continuemos con la posguerra y lo que fue la generación del 50. Estas dos cosas van muy unidas. Tras lo que fue la guerra civil allá en España, la poesía adoptó un tono testimonial y comprometido. El verso libre se convirtió en un vehículo para la denuncia contra la injusticia, la represión y el dolor colectivo. Como un ejemplo de esto tenemos un poema de Blas de Otero que se llama Pido a la paz. Es un pedacito pequeño, porque el poema es larguito. Pido la paz y la palabra. Quiero escribir con fuego, quiero hablar con hombres, quiero gritar la vida y el silencio. Bueno, por último tenemos un invitado especial, el señor Antonio. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, un saludo especial para estos jóvenes aventureros, peregrinos de la literatura a través de la historia. Me gustaría que nos dieras una opinión sobre lo que fueron estos géneros que se formaron a través del siglo XX. De estos géneros hay muchísimo que aprender, hay muchísimo que estudiar y muchísimo que aplicar a este siglo. Desde luego me entusiasma verlos juiciosos haciendo la edición con la tecnología de punta, en las cuales los felicito por la imaginación creadora para presentar un video
de esta talla. Desde luego, de los géneros, uno de los más hermosos tiene que ver con la poesía. Imagínense un Gustavo Adolfo Bécquer, imagínense un Antonio Machado, imagínense todo lo que ustedes podrían deleitarse a través de la lectura. Ustedes, los jóvenes, hoy no quieren leer, no quieren aprovechar el idioma español, pero este esfuerzo de hoy me motiva para reconocer dentro de la poesía un gigante de esa época, Antonio Machado. Y voy a compartirles una de las poesías que más en mi juventud me ha llamado la atención. Caminante no hay camino. Así se titula la poesía y dice: caminante no hay camino, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al volver la mirada atrás, la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. Aquí ustedes pueden apreciar lo que están haciendo, están abriendo un camino. Difícilmente repetimos esta experiencia y ojalá guarden un grato recuerdo de esta mentora, que es un saludo especial para mi profesora Gloria, que los acompaña. Muchas gracias, señor Antonio. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que fueron las vanguardias. Las vanguardias supusieron una explosión creativa que rompió con la tradición decimonómica. Bajo influencias europeas, ellos reinventaron el lenguaje y la forma poética con corrientes tan diversas como el futurismo, que era la exaltación de velocidad, máquinas y modernidad. Dadaísmo, actitud antiarte e irracional. Se usaban collage y la provocación para desmantelar conversaciones. El cubismo era la fragmentación de la realidad con múltiples perspectivas, con lenguaje despojado y estructurado. El ultraísmo, concentración en la metáfora, eliminando lo retorcido, fluía mucho y síntesis fragmentada. Por siguiente vamos a hablar del creacionismo. En ese se tomaba el poeta como algo autónomo y analógico. Se intentaba construir realidades ficticias o inventadas. Todo era muy inventado en esa vanguardia. Después tenemos el surrealismo. Esa era una exploración más de lo inconsciente y lo onírico. Imágenes libres que surgían de sociedades autónomas. Bueno, sociedades no, asociaciones autónomas. Por último, les quiero dar un pequeño poema de Federico García Lorca, Romances de la Luna. La luna vino a la fregua con su polizón de nardos. El niño la miró. El niño la estaba mirando. Bueno, por último les quiero hablar sobre la generación del 27. Ellos fueron poetas que estaban muy apegados al siglo de oro, junto a las vanguardias, lo que le acabo de explicar últimamente. Usaban formas clásicas como sonetos y romances. Ellos incorporaban imágenes renovadoras. Sus temas abarcaban el paso del tiempo, el amor, la creación artística y la muerte. Un ejemplo de eso lo tenemos donde Luis Cernuda, con su poema Donde habita el olvido. Donde habita el olvido, en los vasos jardines sin aurora. Donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada. Muchas gracias por ver este video, darnos de su tiempo y de su atención. Esperamos que la información haya sido de su agrado y de su comprensión. Sin nada más que decir, nos despedimos y espero que les haya gustado el video.